Hey Iglesia, ¿cómo estamos? Buenas noches, qué bueno estar conectado con ustedes una vez más. Gracias por conectarse. Si es la primera vez que te conectas, bienvenido. Tienes un lugar donde puedes encontrar palabra de Dios, personas que te pueden ayudar, personas que van a estar orando por ti, personas que estamos dispuestos también a escuchar, a atenderte cuando necesites, cuando gustes. Qué bueno estar conectados una vez más para aprender. Antes de comenzar, quisiéramos hablarles, decirles que seguimos orando por ustedes. Sé que son momentos complicados, momentos difíciles en salud, en economía, en fe muchas veces también, pero que esto no sea un motivo para detenernos, sino para continuar y para crecer, ¿sí? Porque Dios sigue estando en el trono y bajo control de cualquier circunstancia, y Él va a cumplir su propósito en nosotros de acuerdo a su propia voluntad, ¿sí? Entonces, ánimo, seguimos aquí orando con ustedes, por ustedes también, desde casa, ¿sí? Entonces, durante estas semanas, nuestros hermanos han estado predicando, han estado hablando acerca de madurez espiritual, ¿sí? De crecimiento espiritual, de qué implica poder madurar, crecer, ¿no? Que no es otra cosa más que crecer, no es otra cosa más que seguir avanzando y tomar ciertos pasos conforme a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar en esa línea, ¿sí? Ya para cerrar. No es que nadie más quiso predicar y que por eso me pusieron aquí, no, sino que es gracia de Dios que me permite compartirles hoy también ustedes. Así que todo bien, tranquilos. Vamos a continuar con esta serie para cerrarla ya, porque de hecho vienen nuevos temas, nuevas cosas que aprender, ¿sí? Entonces, oremos, ¿sí? Oramos para comenzar esta noche. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este tiempo que podemos reunirnos, aunque sea desde nuestras casas virtualmente, Señor. Sabemos que no son momentos complicados, no solo para nuestra iglesia, para otras iglesias, para el país, Señor. Te pedimos, Padre Santo, misericordia y gracia sobre la vida de las personas que están siendo afectadas en su salud por las enfermedades, por la pandemia, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche también puedas abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones para no solamente escuchar lo que queremos escuchar, sino también lo que tú quieres que escuchemos y aplicarlo a nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo que tenemos de meditar en tu palabra juntos como iglesia, y ayúdanos a entenderlo y aplicarlo también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente yo haya tenido entre 12 y 13 años cuando comencé a dar cambios en mi aspecto. No es que haya sido totalmente feo, creo, de niño, pero por lo menos los cambios más grandes que hubo en mi físico, hablando del físico específicamente, sucedieron entre esas edades, ¿no? 12, 13 años, que es lo común, ¿no? Algunos les viene un poco antes, ¿no? Comienzan a crecer desmedidamente, pero a mí a esa edad comenzó a darme los cambios. Recuerdo mucho cuando realmente me di cuenta de esto, fue entre primero y segundo de secundaria, en las vacaciones de verano. Recuerdo que yo regresé al colegio, obviamente con el mismo uniforme del año pasado, es decir, habían pasado 3 meses, no había mucho tiempo. Y el primer día no me quedaba el uniforme del colegio, es decir, me quedaba más chico, mis piernas salían y reventaban del buzo del colegio, me acuerdo. La casaca no me quedaba bien. No había probado realmente antes el uniforme, lo más probable. Entonces tuve que ponerme e irme al colegio así. Entonces me acuerdo que estando en el colegio, mis compañeros, bueno, no eran muy altos, entonces
era raro, ¿no? Porque yo estaba en segundo y yo todavía como que no habían crecido mucho y me veían y me decían, oye, habías crecido un montón. Y yo, pero sigo del mismo tamaño. No había muchos cambios en sí, según yo. Pero sí, bueno, por lo menos en ese momento. Pero sí, sí hubo cambios. Crecí mucho ese verano, literalmente. En 3 meses habré crecido 10 centímetros, 15 centímetros, más o menos. No lo sé. Entonces, hubo esos cambios y la gente me decía, oye, tu voz se escucha más gruesa, parece señor, ¿no? Parece señor. Entonces, evidentemente ellos habían visto un Abiel en diciembre, a final de año, y otro en marzo. Pero durante ese proceso hubo muchas cosas internas. Ellos solamente habían visto lo externo, ¿no? Es decir, creciste, ¿no? De la nada creciste. Un día amaneciste más alto o un día la voz te cambió de la nada. Sin embargo, los que hemos pasado por esos cambios y específicamente yo me acuerdo cómo fue eso. Ese verano, ese verano hubo mucho dolor. No del tipo de dolor sentimental, nada, sino dolor físico. Era verano, ¿no? Normalmente en invierno, por el frío, a veces duele un poco los huesos, suceden algunas cosas en el cuerpo que afectan y dices, ah, ok, es hasta cierto punto normal. Pero no, ese verano comencé a sentir dolor en las piernas, en las rodillas, en los brazos, pero de dolor fuerte en los huesos, ¿no? Eso sí me acuerdo muy bien. No lo entendía en ese momento, obviamente, ¿no? Pero luego de ese proceso de dolor, que sí eran dolores bastante fuertes, según recuerdo, eh, fue donde pude crecer, ¿no? Uno pudo crecer más, físicamente, obviamente, ¿no? Entonces, quizá mi familia ni siquiera lo notaba, que estaba muy cerca a mí, ¿no? Mis amigos mucho peor, porque ellos me vieron ya después, pero ese proceso de crecimiento con resultados externos conllevaba dolor y crecimiento desde lo interno. Con la voz fue igual, es más, yo recuerdo cómo fue el proceso de cambio de voz, no con la voz que tengo ahora, sino con los primeros cambios, ¿no? Recuerdo que fue de modo como si fuese una gripe, una congestión. Se me cerró la garganta, se me puso como que uh, ronca la voz y comencé a hablar un poco más grueso, ¿no? Supuestamente cuando ya me había curado me quedó todavía la voz gruesa y ya después se fue engrosando mucho más. Pero son ese tipo de cosas, ¿no? Procesos internos que a lo mejor nadie más se va a dar cuenta que tú mismo, que nos llevan a reflejarlo en lo exterior más adelante. Entonces, hemos hablado de crecimiento, de madurez, ¿verdad? Pero también conllevan ciertos procesos en nuestro interior que tenemos que ir asimilando para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Y Dios es el que permite que circunstancias, cosas sucedan a nuestro alrededor para poder crecer. Vamos a leer dos pasajes hoy día, sí, vamos a leerlo. El primero súper rápido y el otro vamos a centrarnos ahí porque hay mucho contenido que queremos ver hoy día. Sí, pero vamos a comenzar leyendo en Colosenses 1:10, ¿sí? Vamos a leer Colosenses 1:10 para ir recordando poco a poco lo que hemos visto en estas semanas con los hermanos que han estado predicando también los anteriores domingos, ¿sí? Colosenses 1:10, vamos a leerlo, ¿sí? De frente, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos marca 4 cosas este versículo, ¿sí? Es una carta de Pablo a la iglesia de Colosas, ¿sí? Les da ciertos deseos, ¿no? Y este versículo marca 4 cosas importantes, que son los deseos de Pablo para la iglesia y para los hermanos de Colosas, ¿sí?
Número 1 dice, andar como es digno del Señor. Tiene que ver con una cuestión de comportamiento. ¿Cómo te comportas? ¿Sí? Como es digno del Señor según los designios que Dios quiere para nuestras vidas. Lo segundo es agradándole en todo. Esto tiene que ver un poco más allá del comportamiento, ¿sí? Porque si bien es cierto el comportamiento es externo, también las motivaciones, las cosas internas, también deberían estar al servicio del agrado de Dios, ¿sí? Entonces tiene que ver más allá del comportamiento este segundo punto. Lo tercero es llevando fruto en toda buena obra, es decir, acciones y beneficios, ¿sí? Eh, no solo beneficios personales, sino también beneficios a los demás, ¿sí? Frutos en toda buena obra. Y cuarto, crecimiento en el conocimiento de Dios, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios, aprendiendo más de Dios, de quién es Él, de qué quiere para nuestras vidas. No solo quedarnos en lo superficial, sino también escarbar en lo profundo. Y parte de este crecimiento, si hablamos de todos estos 4 puntos, nos damos cuenta que es parte de un crecimiento, ¿sí? Que ciertas características debemos tener. Entonces, que es un proceso natural, ¿sí? Es un proceso natural, pero tiene que darse en cierto punto. ¿Sí? Les hablaba de cómo había experimentado yo esta etapa de crecimiento de adolescente y lo que había detrás, ¿verdad? Todo lo que hay detrás. Muchas veces nos sorprendemos con los cambios físicos que hay en nuestros sobrinos, hermanos, adolescentes, pero internamente hay muchas cosas pasando y muchas veces están ligadas a un dolor que es físico, ¿sí? Y pasa en un momento, pero también motivaciones internas, ¿sí? Entonces, estas 4 cosas son para recordar lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo con los hermanos que han estado predicando este tema. Vamos ahora a movernos, ¿ok? Para centrarnos en un pasaje. Primera de Pedro 4, 1, 7. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que dice este texto, este párrafo. En Primera de Pedro 4, 7. ¿Ok? Nos da ciertas características, ¿sí? Que vamos a ir viéndolas. Y que nos van a dar ciertos indicadores de cómo podemos ir creciendo desde el interior, ¿sí? Desde nuestro interior, pasando por nuestras motivaciones y también cómo exteriorizarlo, ¿sí? Vamos a irlo viendo y hablando un poco de esto. Ok. Primero de Pedro 4, del 1 al 7, ¿sí? Vamos al versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así, es interesante cómo desde el principio, eh, bueno, si lees un poquito atrás, está hablando del sacrificio de Jesús, de buenas obras, de mantener una buena conciencia frente a los demás, estar bien con los demás. Y de pronto comienza a hablar de esto, ¿no? Mira, Cristo padeció, y ojo, dice en la carne, en el físico, en el dolor físico, ¿sí? Estando aquí, es decir, con nosotros, ¿sí? Padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En la Biblia se marca un principio interesante, el cual dice que el siervo no puede ser mayor que su Señor, ¿sí? Sabemos del sacrificio de Jesús en la cruz, lo hemos visto en tantas películas, es más, esta semana probablemente veamos algunas cosas por Semana Santa y nos recuerden esto. Pero es interesante cómo él hace esta comparación, ¿sí? Esta comparación de, así como Cristo padeció por nosotros, también nosotros tenemos que armarnos de este pensamiento, ¿sí? Con este mismo pensamiento del sufrimiento, ¿sí? Es parte del proceso, ¿ok?
no solamente un sufrimiento físico, ¿sí? Muchas veces hay corrientes que pueden decirte que, hey, sé cristiano y tus problemas se van a acabar. Hey, no, probablemente tus problemas aumenten, probablemente tus problemas sean más fuertes que antes, pero hay una esperanza al final de todo, ¿sí? Hay una esperanza y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, la vida eterna más allá de esta vida. Pero ahí continuamos leyendo lo que dice aquí. Dice, el primer versículo dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y tiene una razón más adelante, ¿sí? El sacrificio de Jesús y lo que está diciendo aquí es que hay una razón más allá adelante. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos marcado el propósito, por lo cual está diciendo que Jesús padeció en la carne por nosotros, ¿sí? Dice, para que ya no continuemos viviendo en las concupiscencias, en los deseos, en nuestros propios deseos carnales, sino en la voluntad de Dios, ¿ok? Y esto probablemente incluya momentos de dificultad, de tensión, momentos donde ya no podemos más, pero esta voluntad de Dios también es un lugar donde hay vida plena, hay vida eterna, ¿ok? Hay esperanza, hay algo más allá, ¿sí? Simplemente que no se acaba aquí, ¿ok? Es una esperanza que trasciende. Por lo cual el dolor que podemos estar pasando en algún momento, la dificultad, tiene un propósito y tiene una esperanza, ¿sí? Recuerda que el sacrificio de Jesús y todo lo que pasó tenía un propósito, ¿sí? No simplemente lo hizo porque quería hacerlo. El dolor que él atravesó, físico, mental, emocional, todo su sacrificio tenía un propósito, ¿sí? Y era la salvación, nuestra salvación. Era un propósito mucho más grande que el dolor que él podía sentir en ese momento. Y su glorificación, la glorificación de Dios mismo también. Entonces, vemos aquí que dice, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a nuestros propios deseos, sino en la voluntad de Dios, lo que el Padre quiere para nosotros en nuestras vidas. Seguimos leyendo, entonces, esta es la primera parte, ¿sí? Armarnos de ese pensamiento de Cristo, la mentalidad de Cristo, ¿sí? El sufrimiento, probablemente nosotros también tengamos que mentalizarnos para esto, ¿sí? Y prepararnos para estos momentos también complicados. Y no solamente físico, ¿sí? Vamos a ver más adelante de qué más habla este pasaje. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí marca una separación, ¿sí? Una separación, lo cual nos dice, hey, ya fue suficiente el tiempo que viviste antes para haber hecho todo lo que malo que hiciste, todo tus deseos, todo eso, ya fue suficiente ese tiempo para haber hecho todo esto. En Cristo tenemos una nueva esperanza, tenemos una nueva vida en la que podemos continuar, ¿sí? Y nos pide aquí que marquemos una línea de diferencia en nuestras vidas, ¿sí? En la que desde el momento en el que somos conscientes de la salvación y que somos perdonados, hay una diferencia, ¿sí? Básicamente dice esto, basta ya de ese tiempo, ha sido suficiente, no más, hasta ahí nada más, ¿ok? No más. Y continuamos hablando, dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a la gente que vive fuera del reino, ¿sí? Es decir, a gente que no es cristiana, el mundo, como le solemos decir, ¿sí? Más adelante también nos habla en el versículo 4, vamos a leerlo, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Momentos difíciles, ¿no? Ya no es tanto
en el cuerpo, ¿sí? Momentos complicados, sino que trasciende mucho más allá. ¿Sí? Trasciende más allá porque genera rechazo. Al momento que nos dice que nos separemos de cómo vivíamos antes, de que ya basta, fue suficiente este tiempo para hacer lo que nosotros queríamos, también nos dice que a las demás personas, por este cambio, va a haber les va a parecer extraño, ¿no? Les va a parecer extraño en la manera en la que nos conducimos, porque no andamos en los mismos deseos o en la misma sintonía, ¿sí? No estamos con ellos. Y dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, los insultan. Otras versiones dicen los insultan, los discriminan, los tratan mal. Probablemente suele decir que el dolor físico pasa, ¿no? El castigo físico pasa, pero lo que queda son las heridas que hay por dentro, en el alma, en nuestra mente. Y esto va mucho más allá cuando comenzamos a ser discriminados por las creencias, ¿no? Y más aún cuando son gente cercana, que quizás sean los primeros. Entonces, pasamos de un plano más tangible, como es lo físico, a un plano más interior, lo que tiene que ver más por dentro. Y a esto se refería el apóstol cuando está escribiendo y comenta, ¿no? Dice que les va a parecer extraño, pero no se van a quedar con eso. Los ultrajan, los insultan, los separan, los discriminan. Vivimos en tiempos donde relativamente es fácil poder predicar, es decir, no estaríamos ahorita conectados teniendo esta transmisión, hablando de Biblia, hablando de Dios, si no fuese de esta forma. En otros países es más complicado quizá el conectarse, el hacer una transmisión, el poder hablar de la Biblia o de Jesús en público, pero poco a poco llegará ese momento. Poco a poco las cosas se comenzarán a poner un poco más complicadas, ¿no? Y serán las personas más cercanas quizá las que sean ese parteaguas para tomar decisiones, ¿no? Y poner en duda la fe, quizá criticar, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas motivaciones, muchos pensamientos se van a poner a prueba, muchos corazones se van a poner a prueba. Y es en ese momento cuando también saldrán las verdaderas motivaciones, que era lo que nos motivaba. Realmente la fe estaba tan fuerte, tan firme. Entonces, serán tiempos complicados, ¿sí? Serán tiempos complicados. Pero poco a poco vamos entendiendo que así tiene que ser ciertas cosas, porque así está escrito en la Biblia. Y es parte del plan, es parte del plan. Mientras tanto, disfrutemos que podemos conectarnos por lo menos en internet, las iglesias que pueden tener cultos presenciales también. Amén por eso. Pero mientras tanto disfrutemos y sigamos extendiendo el reino más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, parece todo malo, ¿no? Porque es como que, hey, tienes que sufrir, tienes que cambiar internamente, vas a tener que morir a ciertas cosas, ¿verdad? Porque es lo que hablamos al principio, ¿no? Tienes que morir, ya no tienes que vivir como vivías antes, cosas que te gustaban de repente o cosas que te motivaban, tienen que quedar ahí, tienen que ir muriendo a pocos. Va a ser doloroso, sí, va a ser fuerte, porque ya no tienes que vivir como antes, sí, tienes que vivir en la voluntad de Dios, tus deseos no eran los correctos, no es lo que Dios tiene para ti, el futuro que Dios necesita o quiere para ti.
tienen que morir cosas internas. Luego nos dice que les parecerá extraño a mucha gente que la forma en la que comenzamos a vivir, la forma en la que conducimos nuestras vidas, que nos van a maltratar. Es complicado, ¿no? No es, no se nos arregló la vida. Sin embargo, leemos el versículo 5 y dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Entonces, no todo es malo. Recordemos lo que hablamos al principio, ¿no? Que el sacrificio de Jesús, su sufrimiento, tenía una visión mucho más allá de la hora, ¿no? Del sufrimiento temporal. Que ese sufrimiento temporal en el que Jesús fue maltratado físicamente, psicológicamente también, fue colgado, muerto en una cruz, tenía un propósito mayor, tenía una esperanza más allá. Y aquí también nos da similar respuesta. Nos dice que te van a tratar mal, sí, pero ojo, ellos van a tener que responder al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a Dios, ¿no? Ellos van a tener que responder por sus acciones y por lo que están haciendo. Seguimos leyéndolo. El versículo 6 dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, sufrimiento, ¿sí? Ver más allá de lo que tenemos ahora en el presente, con el dolor que podamos sentir, con la situación que podamos estar pasando, ¿ok? Pensamiento de Cristo, más allá. ¿Ok? Seguimos leyendo y hay una promesa y una resolución también. Porque, como les comentaba, las cosas se ponen complicadas conforme pasa el tiempo. Pero es porque también todo eso está escrito en la Biblia y está determinado que así tiene que suceder, ¿no? No es que a alguien se le ocurre de la nada, y no, todo sirve bajo el propósito de Dios porque Él no deja de estar en el trono, no deja de seguir proponiendo su voluntad a la humanidad. ¿Sí? Leemos el versículo 7 y 8 y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nos da una promesa de que todo este sufrimiento, todo este crecimiento y muerte interna que estamos teniendo, ¿verdad? Para poder crecer, es temporal, porque el fin de todas estas cosas se acerca. Y seguramente conforme vayamos avanzando, habrán cosas que nos hagan sentir mucho peor, ¿no? Como que sientes que no hay nada peor que te pueda suceder, pero de repente comienza algo mucho peor. Sin embargo, hay una promesa aquí, después de hablar todo lo que estábamos diciendo de probablemente persecución y juzgamiento, el juicio de los demás, nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, nos habla de que todo se va a acabar en algún momento, ¿sí? Solamente hay que seguir constantes. Y nos marca dos cosas, sed sobrios y velar en oración. Dos cosas importantes para ese tiempo de espera, ¿sí? Mientras que las cosas obviamente se acaban y el fin llega y todo este sufrimiento termina. Dos cosas nos marca sed sobrios y velar en oración. Cosas que lo hemos escuchado normalmente y lo escuchamos digamos, en tiempos complicados, ¿no? Sed sobrios, mantente tranquilo, mantente bien, vive conforme a lo que Dios dice y mantente en oración. Sin embargo, más adelante, un versículo más adelante, vemos algo que probablemente cambie el orden, ¿sí?
cambia el orden. Vamos a leerlo, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, te da un orden: sed sobrios y velad en oración. Y luego dice: pero ante todo, antes de esto, mantener o tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra que está utilizando aquí en el original es la palabra amor, es la palabra ágape, así que tiene que ver con un amor más fraterno, ¿sí? Y de este mismo amor, probablemente el que Jesús tuvo en la cruz, cuando veía a las personas que se burlaban de él y pedía perdón por ellos, o que no se les tomara en cuenta. Esa clase de amor es la que cubre multitud de pecados. ¿Y eso qué quiere decir? De esa clase de amor en la que estoy dispuesto a perdonar aún el mal, a pesar del mal que se me haga. ¿Sí? De esa clase de amor es la que está hablando. No quiere decir que es un amor que pasa por alto el pecado, no. Sino que antepone el perdón a juicio, antepone el perdón a juicio, pone el amor de Cristo, ¿sí? La mentalidad de Cristo, si recuerdan al principio, pone esa mentalidad en nosotros mismos para el perdón, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, manteniendo esta mentalidad, podemos tener en cuenta algunos pasos para ir avanzando. Vamos a repasar lo que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, tenemos que armarnos del pensamiento de Cristo en cuanto a sufrimiento. ¿Okay? Sufrimiento no solo físico, también emocional, porque hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar, como nos dice el versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de nuestros deseos, morir a nuestros propios deseos. Es un proceso interno que es personal, obviamente, pero cuesta mucho, cuesta muchísimo para morir a nosotros mismos finalmente. Lo segundo es separarnos de la antigua forma de vivir, porque ya fue suficiente, ¿no? Ya basta, basta ya el tiempo que viviste anteriormente. ¿Sí? Es un nuevo capítulo, una nueva historia. Y probablemente como consecuencia haya sufrimiento y persecución y crítica por la forma de vivir, porque hay otra gente que no le va a parecer tan bien lo que hagamos. Entonces ahí también viene otra forma de sufrimiento, que ya no es tanto físico, sino también y tampoco es tan interno, sino es más externo, porque viene de otros, viene de los demás. Sin embargo, también nos da una promesa de que esas personas y sus motivaciones serán juzgadas por Dios, ¿sí? Porque él es el que va a juzgar y sopesar los corazones al final. Y sus motivaciones serán pesadas también. Y por último nos da una promesa de que todo esto se va a acabar, de que el sufrimiento no es eterno, ¿sí? Sino que tenemos que mantenernos sobrios, tranquilos, tenemos que mantenernos viviendo como Él pide que vivamos, como Dios pide que vivamos, mantenernos en oración, pero sobre todo en amor, entre nosotros y con los demás también, ¿sí? Mantenernos en amor, pero esa clase de amor que no pasa por alto el pecado, sino que está dispuesto a perdonar, así como Cristo también nos perdonó a nosotros. Entonces, es un proceso interno, ¿sí? Que comienza, mejor dicho, como un proceso interno, ¿sí? Es un proceso que comienza como un proceso interno, desde motivaciones, desde el sacrificio de Jesús, interiorizar el sacrificio de Jesús, un proceso interno de muerte interna, que poco a poco va rindiendo frutos, probablemente crítica, probablemente maltrato,
¿sí? Porque es natural. Cuando vamos a contracorriente suele suceder esas cosas. Pero también tiene una promesa, ¿sí? Y ciertos pasos a seguir, ¿no? Como lo comentábamos, la oración, el amor hacia los demás, perdonándolos en nuestros corazones, como Cristo también nos perdona a nosotros. Sin embargo, también tenemos un bonus, así como cuando te dan la yapa en el restaurante, pides un poquito más, también tenemos un bonus. Queremos verlo más adelante, ¿sí? En los versículos 10 y 11. ¿Okay? ¿Cómo podemos exteriorizar este amor a los demás? ¿O cómo podemos poner en práctica este amor a los demás? ¿Okay? Vamos a leer el versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. En el momento en el que somos salvos, Dios nos equipa con ciertos dones para su servicio. ¿Sí? Este servicio no es que Dios nos manda y dice, ya, ok, sírveme como puedas y como quieras y ya, no, sino que nos da ciertos dones que vienen de Él para su servicio. Ok. Entonces, fíjate en una palabra que habla para referirse a la gracia de Dios. Sí, en el versículo 10 dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A cada uno se nos ha manifestado de diferentes formas la gracia de Dios en nuestras vidas. Su gracia no ha sido la misma conmigo ni para contigo. Nos ha sacado de diferentes lugares, diferentes momentos en nuestra vida. Y eso hace que nuestro servicio y motivaciones sea distinta, sea diferente. Mi servicio no va a ser el mismo que el tuyo, ¿sí? No va a ser el mismo, a pesar de que hagamos lo mismo, probablemente. ¿Sí? No va a ser lo mismo. Y eso es lo rico de poder servir entre gente. Y fíjate lo que dice, que estos dones que cada uno ha recibido por la gracia de Dios, por la multiforme gracia de Dios, tenemos que ministrarlo a los demás, es decir, ponerlo al servicio de los demás. ¿Ok? De nada sirve que podamos tener muchos dones o podamos estar capacitados en muchas cosas si es que no lo ponemos al servicio de los demás. No. Y hablo específicamente de iglesia en este caso. ¿Okay? Estamos hablando de dones, específicamente de iglesia. Y el versículo 11 nos aclara un poco más el panorama de cómo puede ser estos dones. ¿Sí? Leemos, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Okay? Dos cosas, habla o ministra. ¿Sí? Según este pasaje nos marca dos aspectos. Si alguno habla, que tiene que ver más con, digamos, la predicación, ¿sí? el don de hablar en público, quizá, de predicar, que hable conforme a las palabras de Dios, que no sea lo que yo creo que es, sino lo que la Biblia y lo que Dios dice. Lo segundo es, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. La palabra administración tiene que ver con servicio, es decir, servicio a los demás. ¿Sí? Servimos y beneficiamos a los demás, bendecimos a los demás con nuestros dones. Entonces, marca dos cosas. ¿Sí? De repente puedes decir, hey, pero sí, estoy en este proceso, pero no encuentro el lugar, no predico. No todos predicamos, yo tampoco predico, estoy aquí por pura gracia, pero el servicio, y eso sí, cada uno lo ha recibido en beneficiar a los demás, a la iglesia también. Y todo esto tiene un propósito que está en la segunda parte del versículo 11, dice, para que en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, este círculo se cierra, este círculo de servicio y de dones puestos a disposición a los demás,
ese círculo se cierra con dos cosas, con que en todo sea glorificado Dios y con que pues, se pueda bendecir a los demás. ¿Ok? Entonces, todo esto es un proceso, evidentemente. Pronto aquí en la iglesia vamos a abrir algunos espacios para que puedas servir. Hemos recibido algunas sugerencias, mucha gente de algunos chicos, alguna gente que nos estaba escribiendo o nos ha hecho llegar que quieren servir, tienen el deseo, pero no saben cómo. Ok, tranquilos. Pronto podrán tener un espacio, ¿sí? Para poder servir, incluso ahora en pandemia también, estando aquí virtual, el servicio no cambia, la iglesia no se detiene, no para, no se puede detener. Y queremos eso también. Entonces, pero entendamos el propósito de esto, ¿no? El servir a los demás es que se pueda glorificar a Dios y también bendecir a los demás, ¿sí? De nada sirve que podamos tener mucho si es que no aportamos. Y como hablaba uno de nuestros hermanos en las prédicas anteriores, conforme nosotros vamos avanzando y vamos poniendo en ejercicio esta madurez y crecimiento y entendimiento de que somos parte de un cuerpo y que somos parte de una iglesia, mientras nosotros crecemos interiormente, cada uno, es decir, cada uno, nuestra iglesia, el cuerpo, se ve beneficiado. O eso es lo que por lo menos debería ser, ¿sí? Se ve beneficiado porque crece uno, crece dos, crece tres, crece cuatro, y todos crecen en conjunto, ¿sí? Y no solamente son beneficios individuales, sino también colectivos, y todos nos nutrimos y aprendemos de todos. Entonces, ese es el propósito de poder crecer, de poder desarrollarnos y poder morir también interiormente. Si vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Hablamos de un proceso de crecimiento, ¿sí? El proceso de crecimiento conlleva muchas veces dolor y también crecimiento interno, ¿no? Porque todo parte desde el interior. Todo comienza por el interior. La renovación de nuestra mente, de nuestro espíritu, el entendimiento de que el sufrimiento, el dolor, el dejar el mundo, ¿sí? Dejar nuestros deseos, el ser rechazado, todo esto es parte de un proceso de crecimiento que es natural, ¿no? Es hasta parte es lo normal. ¿Ok? Este es un proceso que comienza en el interior, ¿sí? Morir a nosotros mismos, basta ya de vivir como vivíamos antes, y con nuestras acciones probablemente se llame la atención de los demás y traiga crítica, traiga maltrato y traiga desánimo también, quizá. Pero hay una promesa más allá, ¿ok? Hay una promesa más allá de que todo eso se va a acabar y de que sus motivaciones serán pesadas frente a Dios, que es el que está listo para juzgarlos. También nos marca tres cosas que debemos hacer: estar sobrios, orar, ¿sí? Y amor entre nosotros. Estar sobrios, vivir tranquilos, vivir conforme a una conciencia tranquila y conforme a lo que Dios marca en la Biblia, pero también en amor a los demás, esa clase de amor que está dispuesto a perdonar pese a la ofensa. Sí, y finalmente lo que vimos ahora último, que el propósito de todo esto es que Dios sea glorificado y que podamos bendecir a los demás. Entonces, con esto podemos recapitular lo que hemos visto hasta ahora con nuestros hermanos, el proceso de crecimiento, de madurez, de avanzar, de poder continuar la carrera, que es esta carrera que no es fácil para nada. Es probablemente difícil, lo más difícil que puedas hacer, pero que hay una esperanza más allá del sufrimiento ahora. Recuerda la mentalidad de Cristo, más allá del sufrimiento temporal. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a
a cerrar este tiempo orando, sí, orando para, para terminar. ¿Ok? Padre, gracias porque podemos aprender más de tu palabra. Hoy hemos podido entender un poco más, Señor, de lo que tienes para nosotros revelado aquí en tu palabra. Te pedimos que lo que hemos aprendido lo podamos traer a la vida real, Señor, y podamos vivirlo más que solamente saberlo. Gracias, Señor, por ese tiempo. Te pido que bendigas a cada persona que se encuentre conectada a través de esta transmisión y que podamos reunirnos pronto también nuevamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si aún no tienes un grupo de conexión o no sabes qué es un grupo de conexión, bueno, son grupos que se han formado dentro de nuestra iglesia para acompañarte, para aprender, para conectarte durante la semana, ¿sí? Durante la semana. Profundizar un poco más en lo que vemos en la iglesia. Vas a encontrar amigos, familia, el lugar donde aprender, donde, con quien confiar también. Así que si no estás en un grupo, puedes escribirnos por interno también para poder agregarte a algún grupo. Y si ya estás, pues conéctate a sus reuniones. Van a ser de mucha bendición. ¿Sí? Así que bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Espero que el Señor los bendiga en esta semana, que podamos aprender y avanzar en esta carrera juntos. Así que buenas noches.